Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora Voz Puente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves y bueno, podemos decir que estamos reiniciando programación hoy con Eduardo, pero bueno, ya estamos nuevamente desde el lunes pasado. De antemano quiero agradecer a Eduardo porque el reto que ha tomado nuevamente para este año, el compromiso, es algo realmente que es de agradecer. Agradecer porque realmente no todas las personas tienen esa situación como de enfrentarse realmente a lo que es un reto. Y estos son retos. Y son retos realmente que son obligaciones para nosotros porque pues esto, digamos, de expandir el evangelio, de expandir la palabra, es un mandato para cada uno de nosotros. Pero pues lo hemos tomado de pronto de una forma como rápida, veloz, y no nos hemos puesto realmente en ese sitio donde el Padre quiere que nosotros estemos en el día de hoy. De verdad, Eduardo, muchas gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá de nuevo, feliz año. Encantado de estar acá. Bueno, entrando en materia, mi hija aprendió a nadar cuando ella tenía unos 5 o 6 añitos. Sin embargo, ella siempre nadaba cerquita de la orilla. Básicamente mantenía el alcance, viendo el borde de la piscina al alcance de su mano, por si acaso. Pero un día yo me metí en el agua y me puse como a 2 metros y medio de la orilla y empecé a decirle, lánzate, hija, ven. Ella lo dudó, estaba pequeñita, daba vueltas, se reía, se asustó. De momento casi llora porque estaba insegura. Pero cuando justo pensé que no lo iba a hacer, se lanzó al agua y empezó a nadar y era gracioso porque cuando sacaba la cabeza no la sacaba hacia atrás, sino la sacaba hacia mí buscando verme. Y cuando la bajaba otra vez, yo lo que hacía era darme 1 o 2 pasos hacia atrás y me iba alejando. Al punto que cuando me alcanzó, básicamente había cubierto la piscina, no del largo, pero sí del ancho de la piscina. Y fue maravilloso para ella y fue maravilloso para mí. Ahora, ¿por qué fue tan maravilloso? Bueno, primero porque ella creyó en sí misma. Ella creyó en sí misma y a la vez ella creyó en mí. Yo creo que ella pensó algo así como, yo sé que puedo hacerlo, pero estoy insegura, pero sé que si algo sale mal, mi papá no me va a dejar que yo me ahogue, mi papá no va a dejar que yo me hunda. Y yo me sentí honrado y feliz de que mi hija confiara en mí y que creyera que yo estaba en control. Y creo que Dios siente algo parecido cuando nos atrevemos a ir por más. Cuando confiando en Él y en nosotros mismos y creyendo que podemos lograrlo, nos atrevemos, aún sabiendo que si algo sale mal, Él no nos va a dejar que nos ahoguemos. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir, el primer programa del año por tu emisora Busco en Ti. Yo quiero compartirte algunas lecciones de la fe del apóstol Pedro. A mí me encanta Pedro porque Pedro es rudo, es fluctuante, es un tipo impulsivo. ¿Verdad? Hasta el último día andaba con una espada escondida cuando vinieron a capturar a Jesús, sacó la espada y casi mata a un soldado. Él hablaba y actuaba prácticamente sin pensar. Y la gente lo critica, pero a mí me encanta porque me demuestra que es humano, que es una persona como tú y como yo, era una persona como tú y como yo. Sin embargo, Dios lo usó para cosas extraordinarias, fue el pilar de la iglesia. Después lo vemos que en un día predicó, después investido con el poder del Espíritu Santo, una prédica que se lanzó Pedro, un discurso, mejor dicho, y 3.000 personas se agregaron a una iglesia, lo que hoy llamamos una mega iglesia que tarda 10 años, 20 años en lograrse. Él lo hizo con una predicación lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios puede tomar algo así y convertirlo acá en extraordinario. Pero Pedro tenía algo, Pedro tenía fe. Y de eso quiero hablarte hoy. Vamos a ver algunas lecciones de la fe de Pedro que podemos aplicar a nuestras vidas, porque como dije antes, Pedro no era perfecto, tenía muchos defectos y eso hace que lo vemos todavía más y que lo admiremos todavía más, porque vemos que y admiremos más a Dios por el poder de lo que Él puede hacer en cualquiera de nosotros, si se lo permitimos, si tenemos fe. En una oportunidad vemos que la primera vez que Pedro vio a Jesús, está en la orilla del mar. Pedro acaba de llegar, pescaron toda la noche, le fue muy mal, está limpiando las redes. Y Jesús no sabemos si pidió permiso o no, la Biblia no dice eso, pero habían dos barcas y él entró y se subió a la de Pedro. No solamente se subió en la de Pedro, sino que le dijo, ¿sabes qué? Muévelo un poco de la orilla para yo poder hablar así, de sentarme aquí para que la gente me oiga bien. Y lo hicieron, Pedro lo hizo. Y él empezó a predicar. No sabemos si predicó media hora o si predicó 3 horas.
Pero cuando terminó de hablar, dice la palabra en Lucas 5:4, le dijo a Simón, boga, es decir, rema, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo creo que te imagines eso. Pero mire lo que le responde Simón. Dice, Simón respondió al maestro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué interesante. Habían pasado toda la noche unos pescadores expertos, que era cuando están los peces en la noche, y no pescaron nada. Estaban cansados de no haber dormido y acaban de terminar de limpiar las redes y no se habían ido a dormir porque tú, maestro, estás predicando. No lo conocía, recuérdense eso. Un rabí, no sabemos qué fue lo que Jesús dijo que le impactó tanto, pero Pedro decidió obedecer al Señor. Y dice, bueno, que no tiene ningún sentido lo que me estoy diciendo, voy a hacerlo. Ahora, muchos piensan y dicen, bueno, pero es que era Jesús, pues si Jesús te habla, ¿cómo no le vas a obedecer? A veces nos imaginamos un Jesús como en las películas, ¿verdad? Un Jesús así lleno de una aureola y que se sentó flotando en el bote diciendo hermanos y hablaba con una proyección. No, no, no. La Biblia nos dice en Isaías 53:2, dice que no hay parecer en él. En otras palabras, no era guapo el Señor. Dice ni hermosura. Le veremos, dice el profeta, más sin atractivo para que le deseemos. O sea, lo que vio Pedro fue un hombre normal sentado allí. No era ningún aspecto especial, ni era más alto que los demás, ni era musculoso, ni tenía el cabello diferente, ni los ojos azules como en las películas. Era una persona con sus facciones orientales allí hablando. Pero Pedro sintió algo y dice, en tu palabra, o sea, porque tú lo dices, basado en lo que tú has enseñado quizás, voy a echar las redes. Y volvió a navegar mar adentro otra vez. Dice en el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, cuando salió, obviamente, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y dice luego, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos. O sea, fue algo completamente sobrenatural. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Yo veo aquí cuatro cosas importantes que son aspectos de la fe. Primero, la fe mueve a la acción. La fe mueve a la obediencia. Cuando Jesús habla, Pedro obedece, aunque no tenga sentido, aunque Pedro estaba cansado, aunque Pedro era carpintero, perdón, Pedro era pescador y Jesús era un carpintero. No se supone que ni un maestro de la ley, o un rabí, un maestro espiritual, ni un carpintero sepa más que un pescador sobre cómo pescar. Pero Pedro obedeció. La fe mueve a la acción. Si tú crees en algo, tú te has movido a actuar y la invitación es esa, actúa, no te quedes esperando. A menos que oigas la voz de Dios en tu oración, en tu tiempo con Él, y te diga, espera, no es el tiempo. Entonces tienes una espera, pero también la espera es activa. La espera es confiada, la espera es soñando, la espera es visualizando. ¿Ok? Entonces, ya sea que tengas que esperar o que tengas que hacer algo, la manera de ejercer fe es actuando. Una, una acción vale más que mil intenciones. Mil intenciones no sirven de nada, pero una acción es la que nos lleva a que pasen cosas. Segundo, Dios espera que le creas, porque Dios le dio una orden, le habló. Y también una cosa importante para nosotros los cristianos, Pedro también tiene que creer en sí mismo. Yo lo veo así como que hay un montón de gente y Pedro fue y obedeció y los demás le siguieron, porque era un hombre de convicción. Quizás otra persona se hubiera ido y los demás dicen, no, pero estás loco, ¿por qué vamos a ir contigo? No, 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 vale. Pero Pedro también confiaba en sí mismo. Eso es importante porque Dios confía en ti. A veces los cristianos nos volvemos muy espirituales y todo es, no, porque lo que Dios quiere, lo que se haga. Y no nos atrevemos a hacer cosas porque confiamos en Dios, pero no confiamos en nosotros. Y no creemos que Dios confíe en nosotros, pero Dios confía en nosotros también. Entonces es un ciclo de fe. Yo tengo fe en Dios, Dios tiene fe en mí, yo tengo fe en mí y por supuesto Él tiene fe en sí mismo, Él es Dios. Entonces, eso es importante. Dios espera que tú le creas para que le obedezcas. Tercero, cada vez que hacemos esto, en toda la Biblia, no solamente con Pedro, está llena la Biblia de ejemplos. Cada vez que obedecemos,
el milagro sobrepasa las expectativas y eso aumenta tu fe y tu comunión con Dios. Yo me imagino que cómo se sintió Pedro y sus compañeros cuando vieron esa pesca. O sea, no fue que fue un buen día de pesca, era algo que jamás en su vida habían visto, porque se estaban hundiendo dos barcas, a tal punto que le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. O sea, él vio algo sobrenatural, él no vio algo final. Él no dijo, oye, ¿sabes qué, maestro? Ven todos los días para que si pescamos así durante 2 años y vendemos y ahorramos, montamos una corporación. Él no lo vio financieramente, fue algo que le agradó la provisión, pero que lo vio sobrenaturalmente. Se dio cuenta que eso financiero era algo pequeño comparado con lo que Dios tenía para la humanidad, con lo que Jesús era o lo que Jesús es hoy en día todavía. Y él agarra y dice que se hayan apoderado del temor, se hayan llenado de temor por lo que habían visto. Y unos versos más adelante que no los leí, Jesús le dice, vosotros seréis pescadores de hombres. Y dicen que dejando todo, lo siguieron. O sea, realmente el milagro fue mucho más allá de lo que Pedro quizás pensó, bueno, lo voy a meter a ver si saco 5 peces para cubrir el día. Pero Dios le dio una cantidad tan sobrenatural que le cambió la vida completamente. Y un cuarto elemento que veo en los milagros de Pedro y de toda la Biblia es que los milagros impactan a otros. Dios te hace milagros en tu vida para que tú impactes la vida de otros. Imagínense lo que hicieron toda la gente que estaba ahí, los que estaban tomando notas, el mismo Mateo, el mismo Lucas que estaban viendo o que escucharon lo que ocurrió, tienen que haber sido impactados como somos impactados tú y yo. Entonces, ¿qué hay en la fe de Pedro y cómo se manifiesta? Bueno, primero, la fe mueve la acción. Segundo, ¿por qué mueve la acción? Porque Dios espera que tú le creas y que creas en ti, a pesar de que no haga sentido lo que Él te ordena. Tercero, el milagro siempre, cuando tú obedeces, siempre va a sobrepasar tus expectativas y eso va a aumentar tu comunión con Dios, de modo que entonces va a tener más fe y después va a ir por algo mayor. Y cuarto, los milagros también Dios los permite en tu vida para que des testimonio, para que impactes la vida de otros. Y tenemos otro ejemplo de Pedro. En una oportunidad, ahora sí, Pedro conocía al Señor, ya tenía tiempo de siguiéndolo, y el Señor los manda a irse en un bote y le dice, yo voy a despedir a la gente, váyanse desde noche, váyanse y yo los alcanzo. Y cuando eran, dice la Biblia, la cuarta vigilia de la noche, eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, estaban remando los discípulos con un viento en contra, tenían horas remando, estaban cansados, estaban asustados. Y se presenta el Señor caminando sobre las aguas. Había mucho viento, las olas, el mar estaba en contra, dice la Biblia, estaría súper oscuro. Y dicen, ¿es un fantasma o Jesús? Y en Mateo 14:28 dice que el Señor le dijo, Señor, Pedro era súper lanzado. Yo creo que fue lleno de un acto, o sea, él vio que era Jesús y dijo, espérate, yo quiero hacer esto. Yo no sé qué sintió Pedro en el Espíritu Santo, pero dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Tú ahorita es loco, Pedro. Me encanta que Pedro no le preguntó a nadie, ¿qué opinan muchachos? Me lanzo, porque le había dicho, no, estás loco. Él dijo, maestro, si eres tú, o sea, ni siquiera estaba seguro que era él, me parece que eres tú, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo, dice la Biblia, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, es una expresión muy linda, ¿verdad? Y descendiendo Pedro, pero un bote que está en el mar adentro, subiendo y bajando por las olas, tú no desciendes por unos escalones, tienes que pegar un salto para bajarte de ahí. Un salto en la completa oscuridad, con unas olas que suben y que bajan. O sea que Pedro, la gente dice, no, es que Pedro después se asustó, perdóname. Jesús caminó sobre las aguas, el único ser humano cualquiera, no sobrenatural, que ha caminado en toda la historia de la humanidad sobre las aguas. No sabemos si fueron 3 pasos, si fueron 20 pasos, pero es Pedro. Pedro tuvo el coraje de saltar de una barca en la oscuridad, esperando que unas olas que suben y bajan fueran firmes bajo sus pies y él pudiera apoyarse sobre ellas. Es algo completamente sobrenatural. Pedro obedeció porque el Señor le dijo, ven. Ahora, me encanta pensar que Pedro estaba no en la seguridad de la barca, porque una barca se puede hundir. Pero si tú estás mar adentro en una barca, en un viento fuerte, las probabilidades de sobrevivencia son mucho más altas en una barca que fuera de ella. Fuera de ella probablemente te mueras, aunque seas un nadador espectacular, ¿ok? Porque estás mar adentro y te vas a cansar y las olas suben y bajan y además está oscuro. Pero él prefirió el mar con sus vientos y oscuridad con Jesús que la relativa tranquilidad de la barca, digámoslo así, sin Jesús, sin tomar el paso de fe. Pero dice la palabra en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y en el momento Jesús extendió la mano,
extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y vemos lo mismo. La fe mueve la acción, implica obedecer a Dios aunque no haga sentido. Una acción vale más que 1000 intenciones. Pedro se lanzó como se lanzó mi hija al agua, ¿verdad? Se lanzó al agua y caminando viendo a Jesús. Cuando se aparta los ojos de Jesús, se hunde. Yo les conté a ustedes que mi hija cuando estaba nadando y levantaba la carita, no veía hacia atrás como hacen los nadadores, que es el movimiento normal, sino que buscaba era para verme a mí porque estaba asustada. Eso es lo que hay que hacer en la vida, mantener los ojos en Dios. Pero primero, la fe nos mueve a la acción. Segundo, Dios espera que le creas. Y aquí es más explícito. Porque dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, Jesús le dio un pequeño regaño. No fue creo yo, que no fue una manera peyorativa. ¿Por qué dudaste? No sé qué. Pero creo que, ¿por qué dudaste? O sea, lo que te perdiste es, pudiste haber caminado más tiempo. Yo a veces pienso que en mis ilusiones, en mis pensamientos, en mi imaginación, pienso que Jesús decía, wow, te imaginas, tú empiezas a caminar, Pedro, y luego los discípulos se atreven y empezamos a caminar todos sobre el agua y hubiéramos hecho una fiesta saltando sobre el agua. No sé qué pensaba Jesús en su mente infinita, pero él esperaba que Pedro le creyera y creyese en sí mismo, porque le dijo, ¿por qué dudaste? Fue un regaño cariñoso. ¿Por qué dudaste? Pudiste haber seguido haciéndolo. Es como uno con los hijos, ¿verdad? Que hacen algo bien y luego te asustan un poco y no temas, hijo, tú vas a poder seguir, continúa, tú puedes hacerlo. Era una palabra de ese tipo. Dios espera que le creas y que creas en ti, insisto en ese punto. Cristianos, hermanos, Dios también quiere que confiemos en nosotros. No se trata de que Dios haga todo, hay cosas que nos toca hacer a nosotros y que obedezcamos aunque no haga sentido. Tercero, el milagro sobrepasó todas las expectativas. Pedro caminó sobre las aguas. Y si eso fuera poco, cuando Jesús viene tomado la mano con Pedro, que me imagino que seguía caminando, no creo que lo haya cargado, creo que fue que lo asió y fueron caminando. Cuando lo llevaba en su mano, él iba caminando. Y cuando entraron en la barca, la tormenta se calmó, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, o sea, tú eres increíble. Esto no tiene explicación. Entonces vemos también que el milagro sobrepasa las expectativas y eso aumentó su fe. Yo no creo que Pedro hubiera vuelto a ser el mismo, ninguno de los discípulos, después de ver a Jesús caminando sobre el agua. Y el milagro impacta a otros. De nuevo, impactó a todos los que estaban en la barca, que lo vieron, que vieron cómo se calmó. Dice que vinieron y le adoraron. No fue solamente Pedro, todos le adoraron porque dijeron, ¿qué es esto? Este hizo que este caminara por el agua. Lo trajo sobre el agua caminando y cuando se sube en la barca se calmó el viento. Tienes que ser el Hijo de Dios. Entonces su fe y su comunión y su admiración con Dios se aumentó, lo cual termina siendo, incrementando las probabilidades de que la próxima vez también venga otra pregunta, otra orden absurda y también lo obedezcan. Porque cada vez veían más que Jesús era realmente el Hijo de Dios. En Mateo 17:24 viene otro que para mí, otro milagro a través de Pedro, que es de esos que tú dices, pero no tiene ningún sentido lo que estamos hablando. Dice que cuando llegaron, Mateo 17:24 dice, cuando llegaron a Capernaum, donde vivía Jesús, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Una dracma era una moneda de poco valor, quizás algunos dicen que como el trabajo el jornal de un día de trabajo aproximadamente, y había un impuesto que toda persona de más de 20 años tenía que pagar, un impuesto anual al templo. Eran 2 dracmas y un estatero valía 4 dracmas. Ok, solo para información general. Entonces cuando le dicen, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, eran los cobradores de impuestos del templo, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Como digo, pero era impulsivo, pero no tenía plata, pero dijo, sí, mi maestro paga. Y yo no sé cómo, pero él va a pagar. Y yo creo y dice que entró a la casa donde estaba Jesús. Yo creo que él entró diciendo, Señor, tienes por ahí en la mesa de noche, debajo del colchón, tendrás allí 2 dracmas para pagar tus impuestos. Pero dice la Biblia, miren qué explícita es la Biblia y qué maravillosa. Dice en el verso 25, él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Pedro, Jesús le habló primero. O sea, Jesús no esperó que le dijera nada. Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos
o de los extraños? En otras palabras, si tú eres de la realeza, ¿a quién le cobras impuesto? ¿A la plebe o a tus hijos de la familia? Por supuesto, es a la plebe, no a sus hijos. Pero él respondió, de los extraños, Señor. Jesús le dijo luego, los hijos, o sea, nosotros, estamos exentos de pagar un impuesto espiritual al templo, porque yo soy el templo, yo soy el templo de la vida, yo, ¿verdad? Dice, pero ¿sabes qué? Para no ofenderles, vamos a pagarle. Solo que un pequeño detalle, Pedro. Ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero que vale los 4 dracmas. Tómalo y dáselo a ellos, para los cobradores de impuestos, por mí y por ti. Ok, ya va. Vamos a ver, digo yo. Imagínense Pedro, ¿no? Primero, Pedro era un pescador industrial. Él tenía botes y lanzaba redes, pescaba 30, 40, no sé cuántos, 100 peces cuando lanzaba las redes. Imagínate Pedro frente a todo el mundo en un mar donde estaba, todos se conocían, ir con una caña de pescar, ya sea en un bote o sea caminando, que se hundió un poco, no sabemos. Pero luego, donde tú te metas en el agua, Pedro, cuando lances el anzuelo, va a venir un pez, el primer pez que va a morder el anzuelo. Ese pez abre la boca porque tiene una moneda adentro. ¿De qué estamos hablando? O sea, esto no es improbable, esto no es difícil, esto no es ni siquiera absurdo, esto es completamente imposible. ¿Cómo tú vas a ir a una playa? O sea, primero, Dios tuvo que haberle ordenado a ese pez que se comiera una moneda que alguien dejó. Alguien tuvo que dejar una moneda que se cayó en el agua. Viene el pez y la toma. Y el pez anda con esa moneda en la boca obedeciendo a Dios hasta que él ve un anzuelo y quizás las piernas o el bote de Pedro. Y entonces cuando ve ese anzuelo, él corre y lo agarra para que Pedro lo saque donde fuera que Pedro se ponía. Eso es imposible que ocurra. Pero Pedro ya había vivido un tiempo con el Señor y ya sabía de qué estábamos hablando. Y fue y lo hizo. Y me imagino cuando sacó ese estatero de la boca habrá dicho, Dios mío, tú Señor, tú nunca fallas. Qué cosa más increíble. Entonces, de nuevo, los 4 pasos, ¿verdad? La fe lo movió a la acción. ¿Qué hizo él? Él obedeció, aunque no tenía sentido. Así como obedeció saltar en un bote en el agua, así como obedeció estando súper cansado y quizás frustrado, volver a trabajar sin haber descansado y bogar mar adentro, porque él obedecía. Por eso es que Dios usó tanto a Pedro, porque Pedro, dentro de todo su carácter y toda su volatilidad, Pedro era obediente y no juzgaba, decía, si el Señor lo dijo, Él lo hará. La fe, si tú quieres ver milagros en tu vida, tienes que atreverte a obedecer a Dios, aun cuando las cosas no parezcan. Si un trabajo parece maravilloso, pero Dios te está diciendo en oración que no sientes la comodidad, no lo tomes. A lo mejor tiene otro para ti mejor. Igual con una pareja, que ya tengo cierta edad, pero yo tengo que casarme. No, si Dios no te está diciendo que es esta persona, o tú ves tú naturalmente, o tus padres, los que te aman, se dan cuenta que no es la persona, no lo hagas. Espera en Dios. Y cuando sea el momento, también actúa. Si te gusta esa chica de tanto tiempo y no sigas esperando que algo ocurra, ve y decláratele o invítala o proponle matrimonio. Atrévete a hacer cosas de acuerdo a la voluntad de Dios en oración. Pero cuando eso ocurra, obedécelo, aunque no haga sentido. Dios tiene una visión diferente que nosotros. A veces sembrando dinero, tenemos o sea, dando, recibimos más. A veces es un Dios de contradicciones, muriendo nuestro ego, es cuando somos exaltados. Dios tiene una visión diferente, entonces es importante que aprendamos a obedecer a Dios. La fe mueve la acción independientemente de que haga sentido. No tiene ningún sentido un pescador industrial entrar con una caña de pescar a una orilla del mar delante de todos los amigos, que creo que a Pedro le importaba muy poco lo que la gente pensara, gracias a Dios. Y este hombre fue con su caña esperando que cuando lanzara el anzuelo iba a salir un pez y cuando le abriera la boca de ese pez iba a tener una moneda para pagar los impuestos. El Señor pudo haber dicho, ¿sabes qué, Pedro? Ahí en la mesa de noche, hace así y ¡pum! Aparecen el estatero, los 4 dracmas. Pero no, hazlo de esta manera. Y hay muchísimos casos así en la Biblia. Una oportunidad para cobrar, para la Pascua dijo, vayan al pueblo. Y vas a ver un hombre que está caminando con un cántaro de agua, que de hecho los hombres no llevaban agua. Ese hombre síganlo. Y donde él entre, ahí le van a decir, Señor, mira, el maestro quiere preparar la Pascua para que les diga cómo está preparado todo. Yo te digo, ¿saben qué? Yo voy a entrar a Jerusalén con un asnito. Vayan a tal lugar, hay una casa de fulano, ahí hay un burrito, un asnito que nunca se ha montado nadie en él. Quiten la cuerda y tráiganselo. Y si alguien les pregunta, o sea, básicamente róbense el asnito. Y si alguien les pregunta, dicen, el maestro los necesita. Suena muy fácil cuando lo leemos,
pero me dice llegar a un lugar y hay un animal allí, un caballo, me dice un carro, un auto. Agarra ese auto allí y tiene la llave puesta, tú te montas y arrancas. Y si alguien te pregunta, dice que el maestro dice, pero señores, si estoy robando me van a meter preso. Pero todos esos casos obedecieron y en todos los momentos que ellos obedecieron, Dios hizo un milagro que además sobrepasó las expectativas. Y por último, impactó a otras personas. Aquí yo no sé, la Biblia no dice que Pedro haya contado esto, pero yo imagino que cuando Pedro sacó ese pez del agua y vio la moneda, empezó a gritar, haciendo como era Pedro, ¡ah, este es mi Señor! Yo creo que estaría como diciendo, wow, o quizá lo dijo más calmado, Señor, tú no fallas, pero yo creería que Pedro le contó eso a la gente. Y si yo fuera Pedro, hubiera querido guardar esos dracmas. Usemos otros dracmas, pero yo quiero guardar esta moneda. Esta se la saqué, este estatero, perdón. Se lo saqué del pez, de la boca del pez. Sin embargo, no podemos garantizar que él se lo contó a otros. Sin embargo, nos impacta hoy en día también a ti y a mí. Gracias a que Pedro obedeció hace 2000 años, tú y yo estamos siendo hoy también impactados. Quiero recordarte algo rápidamente sobre la fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios, nada más buscar a Dios tiene un premio para ti, es galardonador. Entonces es bueno tener fe. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocedieres y asustares, no agradará a mi alma. No agradará a mi alma. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra fe, nuestra esperanza. Porque más adelante dice, porque fiel es el que prometió. Entonces, tengo dos mensajes para ti hoy. El primero, no te vayas a salir de esta llamada ahorita. El primero es todo lo que hemos hablado. Obedece a Dios, cree en ti, créele a Él. Él espera que creas en ti, que creas en Él, porque Él cree en ti. Tercero, el milagro va a ser más grande de lo que tú imaginas, mucho mayor de lo que tú piensas. Y eso va además a incrementar tu comunión y tu fe en Él para que luego tengas milagros más grandes en tu vida y logres cosas mayores para el reino. Y todo eso es para que tú puedas impactar a otras personas, para que des testimonio y muchos se conviertan al Señor. Entonces es bueno que tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es bueno saber que cuando tú te acercas a Dios con fe, Él te va a dar premios solamente por eso. Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si actúo sin fe? ¿Será que si no tengo fe, entonces no hay espacio para mí? En Lucas 22:31 también se presentó una situación un poco difícil. Recordemos que Pedro, en una oportunidad, incluso cuando Jesús habló de decir, cuando Jesús les contó diciendo, bueno, pronto voy a ser sacrificado, voy a ser crucificado, Pedro lo llamó aparte, Señor, ¿cómo tú haces esto? No, 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 esto no puede ser. Pedro estaba básicamente corrigiendo a Jesús. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? Esa es una frase famosa. Apártate de mí, Satanás, porque tú no entiendes lo que está. Tú me estás hablando de las cosas de los hombres, estoy hablando de las cosas del reino. Entonces, yo creo que Pedro tenía un cierto nivel de arrogancia, esa confianza en sí mismo pasaba, quizás, esa es mi opinión personal, a un poco de arrogancia. Y tenía que pasar por un proceso para que estuviera listo. Así como Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto hasta que se hizo manso, más manso que todos los hombres para poder servir a Dios en la mayor rebelión que ha habido. Entonces, en el Lucas 22:31, Jesús le dice a Pedro, le dice, Simón, Simón, acuérdense que su nombre era Simón Pedro, ¿verdad? Jesús le puso Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Satanás os ha pedido. Yo esperaría que el Señor hubiera dicho, pero yo le dije que no te podía tocar. Pero no, Dios dejó la prueba que pasara. Dejó que fuera zarandeado Pedro. Y dice, pero yo he rogado, me parece tan hermoso. Hay gente que dice, no, ¿para qué tenemos que orar tanto si Dios sabe lo que necesitamos? Jesús rogó por Pedro. Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, le rogó al Padre por Pedro. ¿Y qué le rogó? Le dijo, yo he rogado por ti. No le dijo, yo he rogado por ti, que tengas un éxito en la prueba, que tu moral sea perfecta, que no te... No, no, dijo, que tu fe no falte. Lo que el diablo quiere es tu fe. Cuando él ataca a tu familia, ataca tus finanzas, ataca tu salud, ataca tus relaciones, ataca a tu jefe, a través de tu jefe, cuando te genera problemas, no es que él quiera tu cónyuge, ni él quiere tu auto, ni quiere tu casa. Lo que él quiere es tu fe, él quiere que tú dejes de creer en Dios. Por eso la oración del Señor es que tu fe, yo he orado, que he rogado, mejor dicho, que tu fe no falte. Que en medio de la prueba, aunque le dice, vas a ser zarandeado, vas a estar zarandeado, pero que sigas creyendo en mí. No que lo hagas perfecto,
Y dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, bueno, una vez superada la prueba, confirma a tus hermanos. Pero ¿saben qué? Estaba hablando de la negación de Pedro. Pedro negó 3 veces a Jesucristo. En el momento que lo niega por tercera vez, dice que Pedro volteó, cantó el gallo y Jesús en todo su golpiza que le iban dando volteó y se cruzaron sus ojos. Menos que llenos de ternura, como que yo estaba diciendo. No creo que haya sido una mirada acusadora, sino una mirada, ¿ves? Yo sé lo que está pasando, yo estoy en control. Y dice la Biblia que Pedro lloró amargamente y Pedro se fue otra vez a pescar y estaba en una depresión. Imagínense, tanto soñar con este hombre que hacía milagros y de repente está crucificado y no pasa nada. Aunque Jesús había advertido que iba a resucitar, como que se le ha olvidado en la tristeza. Pero lo que me encanta, y que es lo que te quiero dar el segundo mensaje hoy, uno, la invitación a la fe, pero el segundo mensaje es, aun cuando Pedro falló, Dios lo levantó. Porque cuando Dios apareció, Judas negó a Jesús, vendió a Jesús, pero no se arrepintió, no soportó y se ahorcó. Estaba escrito que fuera así. Pedro no fue tan lejos, no fue que lo vendió, pues, pero lo negó con fuerza. A pesar de que yo había dicho, porque era, como le digo, pero era un poco arrogante. Dijo, Señor, todos te dejarán, pero yo ni que muera te voy a dejar. Y dicen, mira, Pedro, esta noche antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a haber negado 3 veces. O sea, yo sé lo que va a pasar. Y Pedro como que, yo jamás. Cuando lo hace, se da cuenta de la carga que tiene, la carga, el dolor que siente por haber hecho eso. Pero dice que lloró amargamente, pero no se apartó del Señor. Cuando Jesús vuelve a aparecer, Pedro lo escucha, Pedro lo sigue, Pedro se le acerca, Pedro comparte. Y eso es lo importante que te quiero decir hoy. Dios es tan maravilloso que aún Él ora por ti, que tu fe no falte, pero aún si tú fallas en la prueba, si te mantienes cerca de Él, Él no te deja, Él no te abandona. Aún cuando la prueba fracase, aunque falles, Él no falla. Es como cuando mi hija se lanzó al agua otra vez. Si ella se hubiera asustado, se paraliza, quiere devolverse, en cualquiera de esas opciones, yo hubiera corrido a socorrerla. Jamás hubiera dejado que mi hija se ahogara o que se hundiera en el agua, ni siquiera que tragara mucha agua. Así es Dios con nosotros. Él nos quiere que tengamos fe para que logremos grandes cosas, pero a veces permite pruebas para que también nos formemos para lo que vendría después. Pero tenía que pasar por este golpe en su ego. Tiene que ser esta humillación, si se puede decir así, este dolor para estar listo para cuando viniera el Espíritu Santo, lo que iba a hacer con él. No podemos tener un Pedro predicando con poder y llamando fuego del cielo porque está yendo el Espíritu Santo. Tiene que humillarse. Y Dios permitió que Satanás lo zarandeara como el trigo. Sin embargo, Dios estaba orando. ¿Qué estaba orando? Que su fe no faltara. Yo quiero invitarte a que tu fe no falte, a que tu fe no falte para creer cuando vengan las cosas grandes, para atreverte, pero que aun cuando falles, aun cuando te sientas mal, aun cuando pierdas a un ser querido y tengas un gran duelo en tu corazón, aun cuando tú digas, ¿por qué pasó esto? No lo entiendo. Tú sigas creyéndole a Dios, porque Él te va a confirmar, porque Él te va a levantar, porque Él tiene planes para ti, está trabajando contigo. Quizás deje que Satanás incluso te zarandee alguna vez, pero es para tu bien. Él usa, la Biblia nos muestra que Él usa al enemigo para bendecirnos. Él usa los ataques de los enemigos para formarnos. Usa las piedras que nos lanzan como escalones para subir. Pero la clave es seguir cerca de Él. Aunque estés deprimido, aunque sientas que le fallaste, aunque sientas lo que sientas en tu corazón, cuán afligido estés, aunque estés llorando amargamente como estuvo Pedro, sigue con Jesús. Porque con éxito en la prueba o aún fracasando en la prueba, si tú permaneces en Él, Él te va a levantar. Así que te animo. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir. Que tengas un excelente resto de semana.